A Dios damos en esta mañana, bendecimos el nombre del que vive para siempre. Yo me alegré con los que me decían, nos gozamos venir a la casa de Dios, así que bienvenido cada uno de ustedes, que es rico que podamos reunirnos, que podamos congregarnos, a nuestros amados hermanos que nos siguen a través del Face, a través del YouTube. Los bendecimos igualmente. Estamos hoy domingo, según la tradición, es el domingo de Ramos, ¿no es cierto? Y la Biblia habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero antes de esa entrada triunfal a Jerusalén, pues sucedieron muchas cosas, hubieron muchos acontecimientos en los cuales Jesús, con el solo hecho de estar predicando y enseñando, parece que le pisó el pie a muchos religiosos. Y entonces esos se incomodaban y se sentían mal. ¿Por qué será que el predicar la verdad causa inconformismo aún a los mismos religiosos? Cuando debíamos de ser más unidos, ¿no es cierto? Trabajar. Estamos predicando el mismo Cristo, hablamos del mismo Dios, creemos en que Él murió, que resucitó, que se levantó de la tumba, que está sentado a la diestra del Padre, que va a venir, que un día no muy lejano vendrá por un pueblo que le alabe, que le glorifique, que le exalte. Entonces yo no sé por qué algunos se sienten incómodos de que sean otros que también conocen de la Escritura. ¿Por qué uno cree que solamente unos conocen de la Escritura? Si la Biblia dice escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí, dice el Señor. En cada hogar debería de haber mínimo una Biblia, mínimo, debería. En cada hogar se debería de estar compartiendo la palabra. La familia, el sacerdote del hogar, que es el padre de la familia, debería de estar compartiendo. Pero si en lugar de estar compartiendo está pegado al celular, chateando o jugando, porque hay algunos que les gusta el jueguito también, y no me digan que no, porque ahí están. Y cuando vino Jesús, pues como no había esa tecnología, entonces Jesús le tocaba era salir y predicar y compartir y enseñar a sus discípulos, reunirlos, hablarles, ¿no es cierto? Y cuando tenía la oportunidad de ir a las sinagogas, que él siempre iba normalmente a compartir, no faltaban los que estaban ahí para criticar, para murmurar, para hacer algo completamente diferente. Jesús venía de hablar acerca de que Él es el pan de vida, que Él es la luz del mundo, que Él es la salvación, que Él estaba en esas, cuando de pronto en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, terminando el capítulo 8, por allá en el versículo 54 dice: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Es que nosotros amamos a Dios, es que nosotros le servimos a Dios, y nosotros también. Yo le adoro al Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar. Yo adoro a Él, al que nos formó a su imagen y semejanza. Es a Él al que yo adoro. Si alguno adora a algún otro Dios, quizás, no sé, si al Buda, a Confucio, o si adora el sol, la luna, cualquiera que sea su creencia, también se la respeto. Pero pues si yo adoro a Dios, ¿en qué incomodo a otro?
Si yo le sirvo a Dios, ¿en qué incomodo a otro? ¿No es cierto? Entonces, si el borracho es borracho, ¿en qué me incomoda a mí? Pues que tome sus cervezas si le gusta, ¿no es cierto? Él tendrá que dar cuenta de eso, porque la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. A mí no me tiene que incomodar eso. Pero a muchos, porque somos cristianos, muchos se incomodan. ¿Y por qué se incomodan? Si no cree en el Dios que yo creo, no es motivo para que se incomode. Es motivo para que busque a ese Dios, o por lo menos pregunte, ¿quién es? ¿Quién es? ¿No es cierto? Vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y se dijeron que no le conozco sería, decirle que no le conozco sería mentiroso, como vosotros, dijo el Señor, pero le conozco y guardo su palabra. Estaba diciendo el Señor, ¿quién conocía más a Dios? ¿El Hijo o los escribas y los fariseos? De hecho que lo conocía más, ¿no es cierto? ¿Quién conoce más a sus padres? Pues los hijos son los que más lo conocen, los que saben quién es. Y entonces, cuando eso sucede, dice que dijeron los judíos en el versículo 57, aún no tienes 50 años, ya has visto a Abraham. Oiga, por cosas pequeñas estaban peleando. ¿Por qué dijo que conocía a Abraham? No tiene 50 años y ahora va a venir con ese cuentico, y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y sabe qué hicieron? Tomaron entonces piedras para arrojarle, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. ¿Para qué ponerse a pelear por cosas que no tienen razón? Si ellos no creían, ¿alguien los estaba obligando a que creyeran? ¿Alguien obliga a otro que tiene que hacer lo que los demás hacen? No. Se les comparte. En el caso de nosotros, ¿a quién se le obliga a que tenga que volverse cristiano? Si no quiere volverse cristiano, pues no se vuelve cristiano. Ya, listo, pasó. Es que esos evangélicos, ¿qué tienen estos evangélicos? ¿Qué le han hecho? Es que son ladrones, le han metido la mano al bolsillo. Si ha habido un evangélico ladrón que le ha metido la mano al bolsillo, quiere decir que usted es un tonto. ¿Se dejó robar? ¿Ah? Yo me acuerdo hace unos años atrás, bastanticos años, recién salido del ejército, íbamos por allá con mi mamá y con mi hermana Mercedes, que iban a comprar algo para la niña o no sé qué cosa. Íbamos ahí en esos buses que nos tocaba colgando ahí, y de pronto sentí que me metieron la mano así al bolsillo, y yo miré con cuidadito así para ver el color del saco o de algo, y me di cuenta quién era, y con la misma saqué el pie y se lo resbalé así. Yo no soy tonto. Pero qué tal, en lugar de hacer algo, antes hago así para que me saquen la plata. Eso es algo muy tonto. Si entonces, evangélicos que le roban la plata, ¿a quién? Y para mejor que esos que dicen eso, son los más miserables que mandan una ofrenda, que no le dan nada ni siquiera a la misma familia. ¿Ah? De esos que dicen que les dan en el codo, se abren la boca. Jesús no. Jesús dijo, salió y se fue. Ahora, ¿Jesús tenía miedo? No, Jesús no tenía miedo de eso. No era su momento y no necesitaba ponerse a contender que porque conocía a Abraham, que porque no lo conocen, que porque yo vengo del cielo, que porque no. Jesús no necesitaba ni siquiera probar que Él era Dios. Así hubiera sido, hace caer truenos y relámpagos, hermano, en ese momento. Pero Dios no necesitaba de eso. Y al pasar Jesús, capítulo 9, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo,
Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ay, hermano, miren que no le preguntaron los escribas ni los fariseos. ¿Quién le preguntó? Los discípulos, hermano. Porque a veces sucede que en las mismas congregaciones, si alguien está enfermo, eso fue que cometió pecado. No, hermano. Dios necesita glorificarse también, ¿o no? Que se le dé la gloria, que se le dé la honra, que se le dé la adoración, que se le dé la alabanza. Por eso es que cuando hay un enfermo, hasta de esos impíos que tanto critican, ven que se enferman y a quién corren a buscar. A los evangélicos. Y hasta lo dicen, hermano, dicen, es que a ustedes Dios sí los oye. Ay, hermano, y si saben que Dios nos oye, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? Porque es el Dios bombero, en el de la necesidad, en el de por si acaso, si todo va bien, entonces hasta evangélicos nos olvidamos de ellos. Pero cuando hay una necesidad, entonces sí corremos a buscar el milagro, porque nosotros no buscamos al que hace el milagro, sino el milagro, solo el milagro que sucede ahí. Pero este no andaba buscando el milagro, y los discípulos estaban preguntando, ¿quién pecó? Hace un tiempo, gracias a Dios que ahora no sucede tanto eso. Pero hace un tiempo que no le podía doler a uno ni siquiera un brazo, hermano, porque era porque tenía pecado. Había trabajado todo el tiempo, me duele la espalda. Eso fue que pecó. Ay, hermano, no seamos ingenuos tampoco. Dios tampoco hace eso. Como que el Dios del látigo, usted que peca y yo que le voy dando un garrotazo. Eso no es. El Dios que yo le sirvo es completamente diferente. Si usted le sirve a un Dios de eso, sálgase por ahí. Pero yo le sirvo al Dios que es amor, lógico, que es justo también, y que dice la Biblia que es fuego consumidor. Pero no quiere decir que Él está apenas pendiente a ver en qué falló usted. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces aquí estaban los discípulos preguntando, ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres? No, si nació ciego, ¿cómo iba a pecar antes de nacer? ¿Quién peca antes de nacer? Claro que como habla de ahorita y avanzado todo, hasta de pronto nace un chino grosero de una vez. Y dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Eso lo dijo Jesús en ese tiempo, porque en ese tiempo no se trabajaba de noche. En este tiempo no se puede decir eso, porque ahora trabaja más gente de noche que de día. Pero tampoco había la luz eléctrica que tenemos ahora, ni había la tecnología que tenemos ahora. Entonces por eso trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Hay que trabajar mientras el día dura. Pero algunos esperan que llegue la noche para ver cómo trabajan. Unos porque les toca y otros porque se la rebuscan, ¿no es cierto? Esperando la oscuridad y las horas de la noche. Y dice la Biblia, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, dice que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y ¿cómo regresó? Viendo, hermano. ¿Qué hizo el milagro? ¿La saliva de Jesús? ¿O la obediencia de él? La obediencia del ciego. ¿Qué es lo que hace el milagro, hermano? La obediencia. La Biblia dice, obedecer es mejor que los sacrificios. De hecho que el Señor sabía que eso iba a suceder. Por eso le dijo, ve y lávate. Y si el ciego hubiera dicho, no, es que no sé ni siquiera dónde es el estanque, el Señor le hubiera hecho cosquillas así. Pero él obedeció, fue y se lavó, y dice que regresó, ¿qué? Viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego,
decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Y unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Ay, hermano, ¿ah? Los murmuradores. Es que me parece que ese es. Y otros decían, no, es que se parece, tiene un hermano gemelo. Y él dijo, yo soy. Hermano. Porque hay veces que aún veía más el ciego que los que veían, que los que de verdad veían. Alguien estaba dando un testimonio, podemos decir, de la persona que estaba dictando una clase y dijo, necesito que me traigan por escrito todo lo que parte de las bendiciones que ha recibido, de poder tener, de poder hacer. Y dijo, y entre todos los que estaban ahí, había un cieguito. Y todos se fueron. Y cuando se fueron, dijo, el único que no aparecerá por aquí será el ciego. Porque ¿qué nos va a contar él? ¿Qué ha visto? ¿Qué? Dice, y a la semana llegó el cieguito. Venía con un maletín y ella le dijo, ¿qué hace por aquí? Hoy no hay clases, hoy no hay nada. Dijo, vengo a traer mi tarea. Viene a traer la tarea, sí, entonces aquí en este maletín hay otra que traía 3 libros empastados, bien organizados, diciendo de las bendiciones, poderle despertar y poder abrir los ojos, poder tomar el olfato de las cosas deliciosas, de eso que nosotros olvidamos, ¿no es cierto? De poderle dar gracias a Dios cada día, de poder salir y a pesar de su incapacidad, poder vivir una vida tranquila y una... Dice 3 y no aparecieron nunca los otros. El único que sabía y conocía era el cieguito. Oye, hay ciegos, hay cieguitos que son muchísimo más inteligentes. Oye, hermano, nosotros para pasar la calle miramos para todos lados, hermano, le dijeron a un chino, cuando vaya a pasar la calle mira para arriba y para abajo. Y el chino hizo y salió corriendo, hermano. No le dijeron que mirara para un lado y para el otro, le dijeron que mire para arriba y para abajo. Y hay cieguitos que pasan sin ningún problema, hermano. Le reconocen a uno la voz. Uno que viene aquí a veces a traerme cosas y saluda, buenas, y a veces estoy por ahí y digo, buenas, ¿cómo le ha ido? Hola, José Vicente, ¿cómo le ha ido? Ay, hermano, si no me había visto, ¿cómo me reconoció? La voz. ¿Cómo reconocen a la persona? Por la voz. Y me dice, la vez pasada me atendió su esposa, doña Olga. ¿Y cómo la conoció? Pues por la voz. Y la vez pasada que vine, me atendió a Ángela, su hija. Ay, hermano, ¿cómo la conocían? Por la voz, hermano. El Señor dijo acerca de las ovejas, el que oye mi voz y me sigue, ese es, ¿no es cierto? Pero que uno a veces confunde las cosas, las voces. Es que me pareció que ya era uno que ve, hermano, a veces, ay, me pareció que la vi, me pareció, hermano. Y por eso anda gente problemada, porque les parecieron que los vieron. Y aquí unos decían, este no era el que se sentaba a pedir, se parece a ese, ¿no? Y él decía, yo soy. ¿Qué tenía que decir? Yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fue que fueron abiertos los ojos? Respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos, me dijo, ve y lávate, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé
y recibí la vista. Tan sencillo, hermano, así, tan sencillito, ¿no es cierto? La mejor forma de poder dar el testimonio fue ese. Me dijo, vaya, lávate. Yo obedecí y recibí el milagro. ¿Cuánta gente quiere recibir el milagro siendo bien desobedientes, hermano? Para recibir el milagro, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Obedecer. ¿Qué pide el Señor? Obediencia. Y hemos dicho una y otra vez. ¿Y qué somos nosotros? ¿Obedientes o desobedientes? Esperemos milagros. Esperemos que esos nos van a llegar ahí a la casa. Como ahora el Señor anda repartiendo, mandando angelitos para que lleven las llaves a las casas, entonces quedémonos ahí, espere a ver cuándo les llega la llave. No obedezca. No obedezcamos, que ahí como vamos, dijo el borracho, vamos bien. Y se estaba cayendo. Y dice la Biblia, ¿dónde voy? Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Sé que me sanó, pero ¿dónde está? No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido, oye hermano, mire hasta dónde. Por un milagro de Jesús, mire todo lo que está aconteciendo. Oye, tras de alegrarse, tras de alabar al Señor. No, es que esos allá le pagan porque hagan la payasada. Sí hay algunos de pronto, ¿no es cierto? No me quiten. Si usted conoce un vecino que está alentado y después se hace el enfermo, o está buscando a hacerse popular, o está buscando estafar a alguien. Porque hay enfermos que están alentados, pero que se hacen los enfermos para ir a pedir, ay, es que me toca la cirugía, ay, es que me toca no sé qué, y es simplemente por pedir, nada más, están alentados. Imagínense. Entonces, esos sí son estafadores, esos sí son engañadores, tú lo sabes perfectamente. Hay gente con casas de 2 y 3 pisos pidiendo limosna, una limosnita, porque la gente le da. Y si sabe que tiene una casa antes arrendado, ¿para qué va a hacer eso? Engañadores, mentirosos, ¿no es cierto? Esos son. Y dice la Biblia, versículo 14, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. ¿Cómo les explico? ¿Cómo les hago entender que eso fue lo que hizo? Yo estaba ciego, él hace lodo, me coloca sobre los ojos, me dice vaya y te lavas. Qué difícil era para él ir a bañarse, hermano. Nada se perdía, ¿no es cierto? Si no hubiera visto, pues nada se perdió, se echó agua. Pero hay gente que no quiere echarse el agua pues de pensar que le toca secarse. Ay, hermano. Y no esperan el milagro. Y dice, y entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿Qué les había dicho el Señor un día? Hipócritas, ¿por qué invalidáis el mandamiento de Dios colocando mandamientos de hombres? Para ellos era más importante, hermano, el día de reposo que la sanidad del ciego. Ese hombre no procede de Dios. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú? Del que te abrió los ojos. Y él dijo, es profeta. Eso no puede ser otra cosa. Tiene que ser un profeta, tiene que ser un hombre de Dios. Hasta ese entonces, los que habían hecho los milagros habían sido los profetas. Eliseo, Elías, que eran los que estaban para poner la mano sobre el enfermo, hasta resucitaron muertos. Entonces dice, yo lo único que digo es que tiene que ser un ¿qué? Un profeta. Pero los judíos, ¿qué? No creían que él había sido ciego
y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Oye, interrogaron a los padres, no le creyeron al que, en el que sucedió el milagro, y tocó llamar a los padres. Y dijeron los padres, sus padres respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntele a él. Él hablará por sí mismo. No es un chino, es un viejo. ¿Cierto? Tiene edad. No le creen y le van a creer a los padres. Y dice la Biblia: esto dijeron sus padres porque tenían ¿qué? Miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Lo van a descomulgar. Manos separados, si no vuelven, los descomulgamos. Tenían miedo de eso, hermano. Entonces nos van a sacar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que los descomulgaban? Que nos sacaban, ¿no es cierto? Porque ellos tenían miedo, los expulsan de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Pregúntele a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ay, hermano. Dele gloria a Dios, pero nosotros sabemos que es lo contrario. Es un pecador. Entonces él respondió y dijo, el ciego, ¿no? Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora ve. Yo no sé si es pecador, no sé qué es lo que él ha hecho. Lo único que sé es que hizo un milagro en mi vida. Que yo era ciego y ahora veo, dice ahí. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Oye, hermano, los milagros de Jesús siempre causaron como esa preocupación en los demás, ¿no es cierto? ¿Cómo fue que lo hizo? Ya cuántas veces han preguntado, ya le preguntan a él, ya lo tienen canso, ya le preguntaron a los padres y ahora otra vez le están preguntando. ¿Dónde voy? Él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? No lo querían ni ver a Jesús, hermano. ¿Cómo es que usted le va a salir con esas cosas? ¿Por qué quieren oírlo otra vez? Si es que quieren hacerse sus discípulos, venga y hacemos la oración, hermano, y listo, ¿no es cierto? Entréguenle su vida a Cristo y ya, listo, solucionado el problema. Versículo 28. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Estaban ciegos, hermano. ¿Quién estaba más ciego en este momento? Ellos, hermano. Estaba en las escrituras que vendría, había sido anunciado por Isaías, había sido anunciado por los profetas, había sido anunciado desde la creación, y estos no sabían de dónde es. Claro que quién sabe al estar en ese tiempo cómo hubiera sido, ¿no? Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea,
y a mí me abrió los ojos. Ay, hermano. ¿Ah? Eso se llama milagro. Gente que no sabe que Dios hace milagros y que hace milagros todavía. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, Él es el mismo de siempre. Eso es lo maravilloso, dijo. Que ustedes no sepan ni quién es Él, y a mí viene y me abre ¿qué? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Oye, hermano, ¿qué les estaba diciendo este cieguito? Que Dios no oye, ¿sí? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Sabe por qué la gente viene y dice, ore por mí porque yo creo que Dios a usted sí le escucha? Porque es que Dios no oye a los pecadores. Pero ojo, porque hay evangélicos que son pecadores también. Y entonces por culpa de unos piensan que todos somos iguales. Hay evangélicos que son groseros. Hay evangélicos que son deshonestos. Y eso tenemos que decirlo porque sabemos que es verdad. Y están camufladitos ahí, vestidos de oveja, pero son lobos rapaces, dice la Biblia, ¿no es cierto? Eso dice. Y de eso hay que tener cuidado. Y entonces, aquí está diciendo este ciego, si alguno es temeroso, ¿no es cierto? Si alguno le clama a Dios, ¿Dios qué? No lo oye, hermano. Ay, Señor, ¿dónde está? Que es que yo oro y no me oyes. Entonces va a tocar orar por la sanidad del Señor. Eso es blasfemia. Eso es decirle que Dios está enfermo. Ay, Señor, tanto que te he pedido y no me da, quiere decir que Dios es miserable. No. Él sabe de qué tenemos necesidad, dice la Biblia. Antes de que le pidamos, el Señor sabía antes de venir a esta tierra que este ciego iba a ser sano, que se lo iba a encontrar saliendo de la sinagoga un día de reposo para hacer lodo, untarle en los ojos y que él viera. Él sabía perfectamente eso. Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que nosotros ¿qué? Le pidamos. 32. Desde el principio no se ha oído decir que ninguno abriese los ojos a uno que naciese ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo el pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. No es comulgar. ¿Por qué lo sacaron? Porque ahora este ciego